Ser Podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast. Vamos a respirar un poco. Y quiero que visualices que estás sentado, sentada, en una playa hermosa. El sol sale por el horizonte. Bueno, vamos a preguntarnos cómo nos relajamos, si usted se relaja con esto, o a lo mejor le acaba poniendo más nervioso. Porque algo que era una práctica poco conocida hasta hace unos años ha pasado a convertirse casi en una necesidad. Ustedes hacen yoga, cerámica, jardinería, pintan mandalas, salen a correr, a caminar, se ponen audios para evadirse. El ASMR, sonido de la lluvia. ¿Qué hacen para relajarse? ¿Son más de liberar energía, de cortar leña, de gritar en mitad del bosque, de pintar con los pies? Bueno, ríanse, pero todo esto existe. ¿Cómo se relajan? A lo mejor se pueden relajar llamándonos a la radio esta mañana en el 900-100-800, porque en un mundo de tanto estrés, de tanta ansiedad, hoy queremos preguntarnos en nuestras tendencias de los lunes, ustedes, ¿cómo hacen para relajarse? Iñaki Pascualena, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y va a ayudarnos a saber qué prácticas, qué actividades están en auge por la necesidad que tenemos de relajarnos, de encontrar la calma en la sociedad en la que vivimos. Así que, ¿por dónde empezamos? Pues mira, voy a empezar, si te parece, por lo más raro que he encontrado. Voy directamente a saco, ¿te parece? Así que luego vamos relajándonos poco a poco, pero vamos a empezar a tope. ¿Sabes lo que es una Rage Room o una Smash Room? No. No tienes ni idea, ¿no? No tengo ni idea. Debería. Bueno, deberías. Están un poquito de moda, pero tampoco mucho todavía. Mira, las habitaciones se llaman Rage Room o Smash Room, pero en realidad realmente son habitaciones de la rabia o de la ira, que son pues espacios acondicionados donde las personas pueden destruir objetos como platos, televisores, muebles, botellas, impresoras, incluso un coche. O sea, esto para liberar tensión o estrés. Espera. Ellos te ponen los platos, una tele o un coche y tú lo puedes romper. Tú vas a una habitación y esa habitación... Esto me interesa, sí que debería haberlo conocido. Entiendo que hay paquetes distintos en los que te dicen pues una tele, un plato, que depende de lo que contrates te dejarán romper más cosas o menos. Ya. Entiendo que un coche no lo puede romper todo el mundo, pero Se llama habitación de la ira. Eso es, habitaciones de la ira. Y esto surgió pues a principios de los años 2000 y una de las primeras Rage Rooms se abrió en Seúl, en Corea del Sur, y estaba dirigida a trabajadores estresados por las largas jornadas laborales. Fíjate, o sea, directamente para gente como nosotros. Usted que sale de trabajar después de 1.000 millones de horas, venga aquí y rompa esta cubertería. Rompe lo que tú quieras. Mira, a Seúl no nos vamos a ir, pero sí a Santander para saludar a Sergio Rebollar. Hola Sergio, buenos días. Hola, buenos días. Que es uno de los dueños de Urban Games. ¿Y vosotros tenéis una sala de estas, Sergio? Sí, nosotros tenemos una sala para liberarse un poquito. Vale, cuéntame en qué momento se os ocurre abrir una de estas y pensar que ahí hay un filón de negocio. Pues básicamente durante la pandemia. ¿Fue en la pandemia? Sí. Nosotros llevamos abiertos desde principios del 2023 y pues eso, en torno a finales de 2020, principios del 2021, pues con todo el estrés de estar encerrados, pues bueno, nos ocurrió como idea y como negocio. Oye, ¿va bien el negocio? ¿Rentable, Sergio? Sí. La verdad que clientes no faltan. ¿Qué os pide la gente? ¿Qué quieren romper? De todo. Desde cosas pequeñas y básicas como son platos, botellas, vasos y demás, que a la gente pues romper un plato le libera bastante. A cosas más grandes, televisores de gran pulgada, 80 pulgadas, frigoríficos, lavadoras. ¿Y cómo hacéis eso? ¿Vosotros ponéis el material? ¿Muchas impresoras? Sí, muchas impresoras. ¿Y por qué? Sí, a la gente no sé, lo típico de que nunca te funciona la impresora cuando la necesitas, pues debe ser por eso. Yo entiendo perfectamente a la gente que quiere romper una impresora. Yo también. Lo que pasa es que la quiere romper en el momento. Yo no conservaría... me parece una virtud poder almacenar ese odio que tú te genera la impresora en ese momento, guardarlo 5 horas y sacarlo 5 horas después, porque va un poco de esto, ¿no, Sergio? Sí, a ver, eso. Luego el tema de objetos informáticos, teclados, pantallas de ordenadores, es que es lo más demandado al final, porque es como
muy frustrante a la gente cuando no le funciona, ¿no? En la oficina, al final. Y la Entonces, gente, bueno, ¿tú pues, puedes verlo o respetas la intimidad de cada uno? Porque claro, esto es una cosa como muy íntima, sacar tu rabia, ¿no? sí, a ver, nosotros en nuestra sala tenemos una pequeña ventana que, digamos, que desde fuera se puede ver, pero si no se quiere ver, pues no es necesario que te estés viendo. Ya, Al final tienes privacidad si quieres, sí, porque, a ver, no a todo el mundo le gusta que el resto de gente le vea. Y claro. más en un momento así, Y la gente ¿no? grita, grita De mucho. liberación. Sí, grita, bueno, una locura. Luego, aparte, bueno, pues es una sesión que también pues cada uno se pone su propia música, entonces, pues es para liberarte. Oye, ¿y cómo sale Entonces, la gente? bueno, ¿Cómo para estar salen a de gusto. allí? Bueno, lo primero sudando a tope, porque, porque no paran y sí, sí, sale la gente, sale con una sonrisa en la cara. O sea, se nota cuando entran y cuando salen. Pero ¿y cómo es? ¿Es como un Se nota. almacén que tenéis habilitado? Sí, nosotros tenemos, bueno, aparte de o sea, nosotros tenemos un centro de ocio y una de las actividades en concreto es esa, que es la Rage Room, pero bueno, tenemos escape room, lanzamiento de hachas, sala de salpicaduras, que también es para, bueno, pues para desestresarse, pero todo lo contrario, en vez de forma destructiva, de forma creativa, porque es salpicando pintura, un lienzo y demás, pero en concreto la Rage Room es una sala vacía y sonorizada, además, para que tú puedas lanzar las cosas a las paredes, golpearlas con bates de béisbol, con barras de hierro, un poco de todo. Y luego aparte pues tenemos un almacén en el que pues vamos acumulando objetos Eso te iba a decir, de ¿el todo. material de dónde lo sacáis? Pues mira, principalmente son objetos que la gente nos dona, que en vez de ir a tirarlo, nos lo traen a nosotros. Y luego, pues bueno, pues compraventas, al por mayor, esto lo diré, en el Sí. rastro, bueno, vamos consiguiendo objetos. Oye, ¿y Pues cuánto me luego, cuesta relajarme allí? Es decir, ¿qué es lo más caro? lo más caro es que al final es un poco lo que decíais antes, depende de lo que quieras romper. Tenemos desde packs básicos, que es romper cristalería, hasta, digamos, packs más grandes, que te incluyen, pues eso, artículos VIP que llamamos, pues, neveras, lavadoras, bueno, pues si quieres algo concreto, lo buscamos, lo conseguimos, le ponemos un precio y ya está. Lo más Pero bueno, codiciado que es el coche. todavía nadie nos lo ha pedido, ¿eh? Uy. Pero tenemos espacio, ¿eh? Porque tenemos una parcela fuera y podríamos poner un coche. Pero de momento, eh, alguna vez nos lo han propuesto alguna empresa, ¿Mm? Activa Team Building, ¿Sí? pero no han llegado a concretarlo. ¿Y lo más Pero sí, barato? Que no hemos hablado de precios. Lo más barato. nada, platos, botellas, Sí. copas, te sale desde 25 euros. Al final 25, piensa que 25 euros. no es solo. Los 25 euros no son solo por los objetos que rompes. Al final, pues Ya el me alquiler imagino. de la sala, Ya. los medios de protección, la limpieza, el reciclaje. Bueno, pues un poco incluye todo, ¿no? Oye, pues Igual. nos llamaba mucho la atención Sergio Rebollar, uno de los dueños de Urban Games, esta iniciativa que empezó en Corea, pero que se ha extendido, ya ven, por ejemplo, en Santander. ¿Cerráis pero en vacaciones, que la gente suele estar más relajada o no? No, no. O sea, verano aquí en Santander, pues por suerte viene mucha gente de fuera de Cantabria. Que viene muy Eh, estresada, ¿no? Sí, mucha gente de Madrid, vamos a decirlo así. Entonces, como viene mucha gente de Madrid, pues la gente de Madrid, pues el tema de los atascos, pues entiendo que, bueno, que es más complicado que aquí en Santander. Si fueran Pues, si fueran solo los atascos, Sergio, si yo te contara. Bueno, Sergio Rebollar, un abrazo fuerte. muchas gracias. Gracias, hasta luego. Por ejemplo, Antonio desde Málaga, en el 900-100-800. Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Sánchez. Cuénteme su experiencia en torno a la relajación. Primero, enhorabuena por vuestro programa. Muchas gracias. Es de Juan Arroyo. Me recuerda siempre a Juan porque él era enfermero como yo y trabajaba de recepcionista en un hotel en Torremolinos. Ajá. Porque trabajaba y estudiaba el hombre para sacarse su carrera. Y un día me dijo, Antonio, ¿por qué no vamos, que salgo temprano y vamos a tomar una copa? Digo, venga, yo te recojo con mi coche. Cuando fui a recogerlo al hotel, que era la primera vez que yo iba a recogerlo,
aparece, se mete en el coche, cierra la puerta, abre la ventanilla, saca la cabeza y antes de que yo arrancara hace ¡hola! Con un grito, pero me dejó tieso. Yo mirándolo digo, este está loco. Y ¡guau! Y digo, macho, ¿qué se pasa? Dice, no, mira, es que llevo una tarde que no te lo imaginas el otro, de verdad. Ya estoy relajado. Venga, vámonos a tomar una copa por ahí que ya esto se ha acabado. Pero Antonio no avisó, no dijo, cuidado que voy a ponerme a gritar. ¿Se puso a gritar de pronto? No, no, de pronto, yo sin saberlo, y era la primera vez, y un compañero que trabajaba conmigo en el laboratorio, y digo, pero bueno, ¿qué te...? Y dice, se sienta sin decir ni pío, abre la ventana, saca la cabeza, pegó un grito, que bueno, si lo escucha la policía, yo qué sé, y ¡guau! Pero ya se quedó sin aire, y de pronto me mira y dice, ya está, digo, pero chico, ¿qué te pasa? Dice, oh, vaya tarde te llego, macho, ¿no? Tú sabes lo que está en la recepción atendiendo cliente, y sí señor, y no poder decir ni ya estoy, que no, hombre, que no. Y claro, el hombre estaba tan agobiado que... Digo, que se puso a gritar, bajó la ventanilla y se puso a gritar. Antonio, muchísimas gracias. Habla, un abrazo. ¿En qué momento han sentido la necesidad y no han tenido más remedio que echarse a gritar o querrían haber cogido la impresora y estamparla, como decía Sergio, o coger el bate y romperlo contra un frigorífico, contra una lavadora o... En fin, tantas cosas. No, se me están notando un poco las ganas. Sí. ¿Sí? No, pues sí. No, yo soy de lo más pacífico. Ahora voy a coger el teléfono de Sergio. En el 900-100-800, ¿y usted cómo hace para relajarse? Les escuchamos a la vuelta. ¿Esto te relaja? Yo te iba a decir que casi me dan ganas de ir al baño con esto, ¿no? Sí, un poco, sí. Es verdad. Pero bueno, la gente se pone sonidos también para relajar. Incluso vídeos tranquilos. Sí, un poco de todo. No, la verdad que los sonidos, si pones a investigarte un poco, si te pones a investigar de los sonidos más buscados para relajarse, la gente pues busca este tipo de sonidos. Agua fluyendo. Has cambiado la voz ahora, ¿te das que cuenta? ahora estamos como íntimos, ¿no? Ajá, vale. Bueno, pues eso. La gente busca un bosque, las olas del mar, la lluvia, el sonido de lluvia relajante. ¿Qué dices? Puede ser lluvia relajante, pero puede ser también un chaparrón como este. Sí. Mira, a mí me pasaba... Hombre, pero esto sí relaja. Sí, es que a mí me pasaba cuando estudiaba, porque ya no estudio, ¿no? Cuando estudiaba me pasaba que yo necesitaba básicamente cancelar el sonido, el ruido de alrededor, ¿no? Entonces yo lo que me ponía era lluvia como esta, pero como lluvia de esa como torrencial del Amazonas, o sea, de que no oigas nada más que lluvia. Entonces a mí eso me abstraía de todo lo demás, y entre las cosas más buscadas que he encontrado de la gente, he encontrado este sonido, fíjate. Esto se lo pone la gente para relajarse. Esto se pone la gente para concentrarse y para relajarse, y la gente a esto le llama ondas alfa. Y vengo a explicarte un poco lo que son, porque las ondas alfa realmente lo que es un impulso del cerebro. O sea, el cerebro tiene distintos rangos digamos, velocidad de impulsos bueno, iba a decir electromagnéticos, no, pero eléctricos. Y entonces, digamos que estos sonidos nos ayudan a llegar a los impulsos eléctricos que están en el estado de la relajación, de la meditación, ¿vale? O sea, nuestro cerebro esto comunica, le dice a nuestro cerebro, te envío la señal para que te relajes. Sí, o sea, la gente, esto es como acompañado de una música ambiental de relajación. Entonces esto te lleva al cerebro a estar en ese estado como de meditación, de relajación, y la gente se lo pone para concentrarse. Estas son las ondas alfa. Eso es. Bueno, realmente ondas alfa es lo que emite nuestro cerebro. Ajá. Y realmente lo que son sonidos que nos ayudan a llegar a esas ondas alfa, a ese estado de relajación. Bueno. Oye, me va bien este paréntesis porque es verdad que me quita un poco el estrés. Sí. Bueno, pues oye, nos echamos una siesta si quieres aquí también. ¿Ustedes cómo lo hacen? En el 900-100-800, ¿qué hacen para relajarse? ¿Son de ponerse estos sonidos? ¿O en cambio son, como nos contaba nuestro anterior oyente Antonio, que su compañero necesitó ponerse a gritar en cuanto subió al coche? Roberto desde Madrid, buenos días. Hola, buenos días, Ostre. ¿Cuál es tu técnica, Roberto? Pues mira, yo tengo que decirte primero que es que soy electricista. Ajá. Entonces yo cuando estoy muy estresado, que por mi trabajo es a menudo, yo me escapo a mi cabaña, que está en un pueblo de Madrid, que es Calazo de los Vidrios, y nada más entrar en el jardín tengo una pica de tierra clavada. Entonces agarro esa pica y psicológicamente lo que hago es descargar sobre esa pica todas las sobreextensiones que tengo. A continuación me pongo a regar, a cuidar mis plantas, a colocar mi hiedra,
a podar mis rosales, y esa es la manera en la que yo tengo de relajarme y desestresarme. Me olvido absolutamente del mundo, las horas desaparecen, y para mí es mi refugio y mi Santa Santorum, donde el mundo se para y solo estoy yo y mis plantas. O sea, tú primero descargas y luego te pones ya en tu clima y a tu ritmo a podar tus plantas. Así es. Utilizo un principio eléctrico, que es el descargar a tierra las sobretensiones. Un principio eléctrico, pero bueno... La toma de tierra, ¿no? Exactamente, es mi toma de tierra. Como empecé a decir un poco en broma con los compañeros que aquel refugio mío era mi toma de tierra, bueno, pues un día decidí clavar físicamente, moralmente, una pica de tierra, y ahí es cuando llego, la agarro y descargo mis sobretensiones. Pues yo, Roberto, me quedo con tu técnica y a ver qué tal se me da. Un abrazo. Muchas gracias, Ostres. Hasta luego. Marga desde Barcelona. Desde luego esta es más silenciosa que la de ponerte a romper neveras. Sí, o la de gritar. Sí. Marga desde Barcelona, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo te relajas tú? A ver. Pues yo he probado de todo. He hecho yoga, meditación, he hecho de todo. Pero hace un año acá, yo tengo un trabajo súper estresante y entonces lo que hago es fitboxing, que es como boxeo con un saco, pero al ritmo de la música. Ah, qué bien. Entonces, realmente, o sea, entre intentar seguir la clase, dar los golpes que tienes que dar al ritmo de la música y tal, es que no piensas en nada. Te olvidas de todo. ¿Sabes lo que me pasa a mí, Marga, cuando uso algún tipo de disciplina que en principio es para relajarse, pero como soy tan patoso que me pongo nervioso por intentar coger el punto de esa disciplina? ¿Esto lo cogería fácil, el fitboxing? Sí, porque mira, si no sabes seguir los pasos que tienes que dar y tal, pues tú le pegas, saco y ya está, da igual. Entonces sí que me gusta. Entonces sí que podría, sí que me veo capaz. Marga, muchas gracias. Nada, buen día. Vamos a saludar a Olga Merino, es psicóloga, directora general de Salud Mental Avanta. Hola, Olga, buenos días. Hola, buenos días. Aquí nos hace falta una experta que nos diga, por ejemplo, no solo por qué necesitamos relajarnos, sino, Olga, ¿por qué somos tan distintos también en eso, en la manera que tenemos de relajarnos cada uno? Pues mira, cada uno tenemos unas necesidades diferentes, ¿no? Y hemos estado viendo pues algunos ejemplos de personas que pueden necesitar una canalización, digamos, más física, ¿no? Como la anterior oyente, o una persona que puede necesitar una canalización más emocional. Cualquiera es válida, siempre y cuando a nosotros nos valga, ¿no? Y depende el momento y el lugar, ¿no? Quizá hay momentos en nuestra vida que unas determinadas técnicas nos puedan servir, pero llegados otros momentos pues necesitamos otro tipo de técnicas diferentes, ¿no? Por eso decía ella, ¿no? que podía utilizar más meditación y luego en un momento necesitaba una descarga más física. Cualquiera, en resumen, que nos permita desconectar, que nos permita conectar con nosotros mismos, quitar esa automatización de pensamientos y generar ese estado de relajación, siempre va a ser positivo. Olga, ¿y esto es un mal moderno o ha pasado siempre que hemos tenido la necesidad de relajarnos? Pues en realidad, a ver, siempre hemos tenido esa necesidad. Lo que es cierto es que el mundo actual genera una estimulación cognitiva mucho más elevada que la que hemos vivido en toda la época anterior, ¿no? Porque al final, pues las redes, la incapacidad de desconexión digital, tienen unos requerimientos emocionales del día a día que nos hacen vivir en una situación de estrés continuo, estrés crónico, ¿no? Que llamamos en psicología. Con lo cual, no quiere decir que antes no existiera, sino que ahora la necesidad cognitiva de hiperestimulación hace que sea mucho más difícil poder descansar y desconectar, cosa que antes hacíamos casi de forma natural. No te retires, que quiero escuchar a más oyentes que nos cuenten ahora en el 900-100-800 cómo se relajan. Hola, Ana, desde Salamanca, buenos días. ¿Qué tal? Hola, ¿tú cómo lo haces, Ana? Bueno, pues yo lo hago corriendo. Acabo de venir de correr y yo soy de las que el yoga, la verdad, me estresaba más que me relajaba. Pero le comentaba a tu compañera que además está muy unido a la psicóloga que tienes en Antena, ¿sí? Que vengo a hablar de mis estudiantes, porque yo soy profesora de universidad. Y los estudiantes ahora pues tienen, creo que nuestra asignatura pendiente, la salud mental, y no hacen nada de deporte. Yo siempre hago una encuesta al principio y sobre todo a las chicas, que fíjate que ahora están, que tenemos ahí a nuestras chicas de fútbol, de waterpolo, de balonmano, gimnasia rítmica. Y me da pena porque muchas veces los ves que se quedan dormidos por las pastillas y yo comento con mis compañeros, joder, con lo bien que le vendría el deporte porque a mí me vale. Y sobre todo quiero hablar también aquí de los padres
que cuando comienzan en la universidad les quitan todos los deportes. Entonces, no solo les va a venir muy bien a nivel de salud mental, sino que también van a tener estas habilidades blandas que les van a solicitar luego en sus trabajos. Es decir, si tú juegas al baloncesto, pues eso es una persona que sabes trabajar en equipo. Si haces, pues por ejemplo, yo qué sé, pues a lo mejor tiro con arco, pues tienes mucho poder de concentración. Entonces los padres son muchos de que cuando llegan a la universidad quitarles todo, ¿no? Y para mí creo que es esas dos cosas, que es una pena que gente tan joven, porque tienen muchas ansiedades, ahora a lo mejor necesitan la beca, o les exigimos de más, porque todos queremos sobresalientes y no todos son de sobresalientes. Entonces, bueno, pues es un tema que tenemos pendiente. Con tu doble experiencia, la de profesora y la de también ese contacto con los alumnos y lo que ves cada día en las clases. Ana, muchas gracias. Muchas gracias a ti, un placer. Hasta luego, igualmente. Y es evidente, esto está contrastado, Olga, el vínculo entre el deporte y la relajación o el sentirse menos estresado. Eso es, o sea, al final el bienestar físico y emocional, psicológico, va de la mano, ¿no? Son dos caras indisociables de la misma moneda, porque todo lo que nos sucede a nivel emocional, de hecho, se manifiesta físicamente y viceversa, ¿no? Con lo cual, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la anterior oyente, ¿no? Que es cierto y además es realidad, ¿no? Ahora mismo tenemos la más alta tasa de patología infanto-juvenil en nuestra situación, en nuestro contexto, cosa que es muy preocupante, ¿no? Y probablemente, si indagamos qué tipo de factores hay detrás, aparte de conexión, redes sociales, que está científicamente demostrado, ¿no? Todo lo que genera sobre la población y sobre todo sobre una población tan poco adulta todavía. Además, la falta de actividad física pues se suma, es un elemento coadyuvante, ¿no? que tiene mucho que ver porque está íntimamente relacionado. Mire, y me va a interesar que escuchemos juntos esta llamada, que es de Inma desde Valencia. Hola Inma, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal, Sastre? Yo creo que tú pones todo de tu parte, pero no acabamos de conseguir el objetivo, ¿verdad? Yo absolutamente todo. Primero, enhorabuena por el programa, Muchas fan gracias. de Ansias y súper fan tuya. Gracias. Bueno, yo hago todo. Lo primero, no veo la televisión, las imágenes no las puedo soportar, escucho la radio. He de decir que algunas emisoras me estresan un poquito más que otras porque me parece que estoy en otro país. Y a partir de ahí, todo. Tai chi, alfarería, meditación, música relajante, andar rápido por el río, por la playa, cocinar, todo. A veces sí que me funciona, es verdad que hay veces cuando salgo de Tai Chi es que me encuentro incluso mejor persona, y cuando salgo de alfarería creo que soy una artistaza increíble, pero sí, o sea, creo que soy la mejor en el mundo artístico. Pero sí que es cierto que luego a lo largo del día o sea, a lo largo de las horas, sí que es cierto que el nivel de estrés pues aumenta. Yo imagino también que tiene que ver un poco con los nervios o con lo nerviosa o no que sea una persona. Yo desde luego lo soy, ¿sabes? Claro. Pero bueno, por voluntad, toda, absolutamente. Olga, es que puede pasar, como le pasa a Inma, que claro, tú, digamos, te relajas, vacías, pero luego el contador está a cero, pero se va llenando rápido. Claro. Efectivamente. Es algo parecido a la batería, ¿no? Nosotros decimos la batería emocional es como la batería del móvil. Nosotros estamos recargados, pero vamos desgastando, ¿no? Los requerimientos diarios, las preocupaciones, el trabajo, la familia, pues esa constante necesidad de preocupación que decíamos y de conexión, al final hace que se nos vaya bajando la batería. ¿Qué sucede? Si nosotros no somos capaces de recargarlo, ¿no? Pues al final esa batería se agota y nos agotamos y nos rompemos, ¿no? Y es cuando empieza la patología. De hecho, probablemente ninguno de nosotros pensaría en no cargar el móvil cuando estamos a 15 o a 10 de batería, ¿verdad? Pero a veces pues no nos escuchamos, no nos cuesta escuchar a nuestro cuerpo, nos cuesta escuchar y entender nuestras emociones, y por eso a veces pues no llegamos a recargarnos y podemos llegar a enfermar. Inma, muchísimas gracias. Siéntete acompañada, no te sientas sola en eso. Gracias. Buen día a todos. Buen día. Y Olga Merino, psicóloga y directora general de Salud Mental Avanta. Muchísimas gracias también a ti. Muchísimas gracias, José Luis. Un Hasta abrazo luego. muy fuerte. Adiós. Ay, esto te me lo has traído tú. Pues sí, podría ser además el sonido que acompañase pues a una práctica de meditación, de las muchísimas apps o vídeos que hay disponibles en internet, porque se calcula que alrededor de 15 millones de personas han practicado mindfulness o meditación en el último año, y el yoga, que comentábamos antes, también se puede hacer desde el salón o incluso acudir a una clase grupal
que ahora pues está muy en auge con el denominado yoga restaurativo o el Shinrin Yoga, que también es pues yoga en el bosque. Shinrin Yoga. También. Oye, ¿y con qué más nos relajamos? Pues mira, también se calcula que más de 50 millones de personas en todo el mundo ven estos vídeos con regularidad. ¿Te suena esto, no? Pues sabes que yo no me he puesto... O sea, yo lo conocí en un Sí, episodio del podcast y no sí. sabía de qué me estaban hablando. Fue Gemma la que me dijo el ASMR, yo no sé qué es. Pues mira, yo convivo con mi chica que lo utiliza mogollón para relajarse y dormir y todo. O sea, Y se va al YouTube o Sí, donde sí, sea y sí, se pone... eso es. Tú pones ASMR y... Eso es, y hay millones de personas que lo graban y eso se calcula también que el 70% de quienes ven a ASMR dicen que les ayuda a relajarse, que alivia la ansiedad, el 45% afirma que les ayuda a conciliar el sueño y que el 25% también lo emplea para manejar el dolor crónico incluso. También triunfan en internet de los vídeos de rutinas lentas como preparar el desayuno con calma, arreglar una habitación con música suave de fondo, paseos por la naturaleza, jardines o mercados locales y también los blogs silenciosos donde triunfan también canales sobre todo coreanos y japoneses en los que personas pues cocinan, limpian, hacen pan sin hablar, tareas del hogar. En esta sección nos hemos preguntado, pues, por ejemplo, qué vídeos ven ustedes en YouTube, qué tendencias tienen, qué nos gusta y cómo nos gusta ver de la televisión. No nos habíamos parado a preguntarnos hasta ahora, en pleno mes de agosto, en el día 11 de agosto, cómo nos relajamos. Porque es verdad que unos usan el SMR, otros van a yoga, otros van al gimnasio, otros rompen cosas. Bueno, pues era una buena pregunta, nos parecía. Carolina Yuste, buenos días. Hola, cariño, buenos días. ¿Cómo estás? Pues yo bien. ¿Verdad que tenía razón cuando te decía que la emisora de Cádiz es una de las más bonitas? Bueno, la más bonita, los de Gijón te dirán, cuidado que desde aquí también se ve el mar. Tendré que ir a Gijón, pues, a ver si hacemos una tournée. Igual esa es nuestra sección, ¿no? Carolina en diferentes Carolina por emisoras España. de la red. Hombre, porque estaría genial. Llevamos solo unas pocas semanas y has estado ya en todas partes. No, ¿cómo es ella? ¿Cómo es ella? Pues ella está, es que ya está de moda, ya está en todas partes. Bueno, no, de moda no, que las modas se pasan, es cariño. Verdad, es verdad. Tú sabes. No, fue una frase maravillosa de Lola Herrera, que una vez le preguntaron, bueno, ¿está usted de moda? Y dice, no, yo nunca he querido estar de moda porque no quiero dejar de estarlo. Claro, no, lo que hay que encontrar es el equilibrio. Sí. Esto es así. No, pero este lugar es hermosísimo. Es que, claro, ver el mar, pues todo te cambia la energía, ¿no? Que hablabais de relajaros y pensaba, claro, es que no es lo mismo, ¿no? Pues trabajar en Madrid, ¿no? Sí, es así. Que trabajar viendo el mar. Y en concreto, fíjate, yo distingo mucho... Y Cádiz, bueno, claro, es que Cádiz... Es que perdóname. Cádiz es otra cosa. Pero distingo mucho los Madrides. Es decir, hay un Madrid de M30 para adentro. En todo. En lo político, en la tensión arterial, en la intensidad del café y luego, pues, oye... De Madrid para afuera, que de Madrid para afuera. Yo vivo de la M30 para afuera, pues eso, que es el mejor Madrid. En Valencia tenemos una expresión que es de cruces para adentro y de cruces para afuera. Pues de cruces para adentro es donde está aquello. Sí, pero mira, pensaba antes, mientras esto de que estabais hablando de relajaros y tal, y yo que... Pues tú ya sabes, ya has caído en la cuenta de que la sección de antes yo la hago pensando en lo que te voy a preguntar. Hombre, por supuesto, cariño, lo sé, yo lo asumo y mira, eso me hace relajarme. porque es que he tenido una semana que no sabes. A mí escucharte me relaja, ¿eh? Quiero que lo sepas, que yo creo que tú generas esto en la gente. Esto no puedes seguir por aquí nuestra conversación. No, me da igual y yo voy a cambiar de tema ya. Vale, o sea, pues cambia. Que sepas que esto sucede. Yo te lo agradezco. Pero... bueno, aunque no sé, porque para hacer un programa matinal tampoco quiero... Pero es tu voz. Vale. Y esto es así, y tu energía, tienes eso. Se asume y mira, oye, pues generas cosas buenas hacia afuera, esto es genial. Alguna mala también debo generar, también pero bueno, seguro. Sí. En otro rato las comentamos. No, cuéntalas. No. Voy a abrir teléfonos. Abre el teléfono, que cuenten. Y de mí también. No. Y de mí también, mira, que esto puede ser divertidísimo. Esto el último día. Yo durante un rato fui una dictadora de la relajación y la salud, ¿sabes? Que yo sabía que este era un muy buen tema para ti. Es un tema fantástico porque, claro, yo tengo un nivel de exigencia vital extremo, pero sobre todo con la salud y la calma y no sé qué. Y además muchas veces me frustro porque digo... O sea, yo como Inma, ¿no? Inma Valencia. O sea... lo intento todo. No es que lo intente, yo lo hago, ¿no? Y yo además sé perfectamente las cosas que a mí me hacen estar como en mi centro, que tiene que ver con dormirme prontito, comer rico, hacer deporte, meditar, ¿no? Como...
estar en contacto con el placer y con la respiración para mí es importantísimo, y con el cuerpo, y escuchar mucho mi cuerpo, tanto que a veces me da ansiedad escucharme, ¿sabes? Porque noto enseguida cada cosa, pero me angustia un montón porque parece que el bienestar, ¿no? Y la calma y el descanso es un ejercicio individual, ¿no? Y es como, no se nos puede exigir que si vivimos... Ella siempre con su tema, porque claro, como está bien, está bien. No, quiero decir, si nosotros vivimos como en el sistema que vivimos, que la mayoría de nuestra vida es trabajar, es atender a obligaciones, es todo el rato como ir detrás de nosotras mismas para llegar a todo lo que tenemos que llegar, porque si no, bueno, pues no podemos sobrevivir en este puto sistema. Me van a perdonar las palabrotas, pero quiero decir, si encima de todo eso se nos exige hacerlo con calma y con el cortisol bajo, ¿sabes? Es como que es otra ansiedad más, y esta yo me la he puesto encima, ¿sabes? Es como... y que sé que es lo que hay que hacer, ¿eh? Porque digo, bueno, es que al menos que algo dependa de mí, ¿no? Y que al menos estar en un estado de calma lo pueda gestionar yo, ya que no puedo gestionar otras cosas. Pero claro, con todo esto de la salud mental, espiritual y física, que yo a muerte, porque es que yo funciono así y es mejor, también hay un punto en el que me enfado, porque digo, hostia, si solo ponemos el parche en eso y ponemos las tiritas en... No, pues hacer tu clase de danza, la psicóloga, terapia, meditación que hagas. Una manera de afrontar la vida tiene que ver más allá de la actividad que tú puedes hacer. Pero y que es necesario. O sea, lo yo que puedo pasa ir a nadar, es que sí. pero si a la salida de la piscina tengo el agobio de 1.000 millones de cosas que yo me... Porque hablas bueno, es que si estás cobrando un sueldo de... Ponte, estás trabajando 40 horas por un sueldo de 1.000 euros que no te permite que luego el estrés no viene de una actividad de relajación, claro. A eso es a lo que voy. Claro. Entonces, claro, muy bien que yo haga individualmente todo lo que esté en mi mano para poder vivir en calma y que no me dé un tabardillo, que totalmente, sí, si es que yo lo hago, yo soy la primera que lo hago. Eso, ojo, cuidado, que puede convertirse también en obsesión y que eso se convierta en una obligación. O sea, a mí me ha pasado, ¿sabes? Como que cuando tengo un día libre o un rato libre, ese rato es para hacer cosas que sé que me relajan. Se puede planificar, calma. Claro, pero se puede planificar el tiempo en que tú vas a relajarte. Es como cuando nosotros que dormimos a deshoras, ¿no? Entonces yo digo, ahora tengo un ratito para dormirme, pero claro, el cuerpo no se duerme y entonces te acabas agobiando más, ¿no? Claro. Es como cuando la relajación, que tendría que ser una manera también de intentar afrontar la vida, se convierte en una obligación y al final te tensas más. Sí, totalmente. Y luego esto de la meditación, que yo es algo que soy muy poco constante, pero hago cuando puedo, y cuando cojo carrerilla, ¡buah!, tiro un montón de tiempo y es genial. Pero claro, cuando se concibe que la meditación es como una relajación, para mí es mentira. La meditación es un combate. Es un combate con una misma y con todo lo que hay dentro. O sea, la meditación al final para mí es un ejercicio de escucha. Y esa es la parte buena, porque de repente parar un momento, ¿no? Sentarte contigo misma y respirar como buenamente puedas va a hacer que salga todo eso que está dentro, ¿sabes? Y que de repente te des cuenta de cosas a las que no le estás prestando atención. Y al final luego con la práctica, ¿no? Como el yoga. O sea, el yoga no ha de ser solo como un ejercicio físico, ¿no? Para poner el músculo tal. Al final es una práctica, no es un ejercicio. De hecho, los yogis lo dicen así, no es hacer deporte, es una práctica que tiene que ver con una filosofía de vida. Pues para mí la meditación es un poco lo mismo, ¿sabes? En plan, es una práctica para elegir una forma de estar en el mundo. Ahora bien, amiga, suerte con lo que te va a salir ahí, ¿sabes? Claro, porque puedes encontrarte con cosas que no ibas a buscar. Sobre todo te encuentras con cosas que no ibas a buscar. La verdad, la movida es cómo gestionas eso. Pero es lo que te digo, yo durante un rato fui... Bueno, y sigo siendo, para que nos vamos a engañar, como muy exigente y muy dictadora. Yo me llamaba a mí misma la dictadora de la salud y la calma, ¿sabes? ¿Pero porque la querías imponer a los demás? No, a mí misma. A ti misma. Sí, y era como, no, y me levanto hasta ahora y hago esto. Que es verdad que, por un lado, me va bien. Y sé que yo, si dejo de hacer deporte, de comer bien, de respirar, meditar, porque digo meditar, pero bueno, yo intento respirar a tempo. Claro, pero ahora, por ejemplo, has dicho una cosa que para mí es crucial, lo de comer bien, ¿no? Sí. Y es verdad, pues que
pues yo como, por ejemplo, pues tú me has visto comer, pues mal, regular, porque al final parece que las cosas que son importantes les vas dando menos importancia, porque antes decías, gran parte de la culpa o de la responsabilidad de que vivamos así, pues es el sistema y tal, que efectivamente, ¿no? Es decir, una persona que no llega a final de mes y que tiene que, bueno, preocuparse por la vivienda, que tenemos 1000 millones de preocupaciones, ¿de acuerdo? Pero además yo creo que también está esta cosa que es muy nuestra de querer ponernos como muchas tareas. Por ejemplo, tengo la imagen de la gente que vamos con las listas. O sea, yo siempre haciéndome una listita con todas estas son las cosas que tengo que hacer, y además muchas veces son cosas que nosotros mismos nos ponemos a nosotros mismos. Es decir, que sí, no es solo, es el sistema, sí, pero no solo, a veces también somos nosotros mismos. Sí, pero es que vamos a ver, es que cuánto derecho al placer, al descanso y a la vaguería y a la pereza tenemos. De verdad, honestamente. O sea, ¿cuánto? O sea, ¿esa es nuestra vida? O sea, el porcentaje más alto de nuestra vida, ¿en qué lo invertimos? Pues yo creo que en trabajar, ¿no? Ah, pero es que eso no está bonito. Honestamente. Bueno, honestamente. Luego está, o sea, decir, también el oficio es bonito, sí, el oficio es hermoso. Y es decir, tú cuando trabajas eres feliz. O sea, claro, cuando yo estoy haciendo mi oficio, ¿no? Lo que es lo más manual, ¿no? Lo que es la artesanía. La artesanía es hermosa porque ahí es donde te das cuenta, ¿no? Que estás construyendo redes y estás tú, bueno, pues estás comunicando y eso es precioso, pero el trabajo termina convirtiéndose en una esclavitud y en una cosa que te genera ansiedad y estrés, y luego tienes que hacer infinitas cosas para salir de ese lugar. Y comer, mira, por ejemplo, en los rodajes. Bueno, ¿qué coméis en los rodajes? Bueno, en los rodajes coméis súper bien. No, que os ponen furgonetas y caravanas y os traen sándwiches y cosas y frutas. Claro, perdóname. Es que no, eso no es comer bien. Pero si tú ya eres una actriz de estas que pide 3 botellas de cava, una fuente de fruta y una fondue de chocolate. Una fondue de chocolate, yo es lo que pido todos los días. Claro, yo digo, si yo llego a rodaje y no hay una fondue de chocolate, yo me voy. ¿Coméis muy mal los actores y actrices? Los actores y actrices no, come fatal todo el mundo. Y esto es una cosa que a mí me enfada y por lo cual yo muchas veces tengo discusiones. Porque además yo aguanto hasta que ya no aguanto. Porque es que además, quiero decir, en general en la sociedad yo creo que no tenemos conciencia de lo importante que es para la salud comer bien, ¿no? Y nosotros estamos, por ejemplo, pues 12, 14 horas en rodaje. Y de allí come todo el equipo y hay un catering divino que hace lo que puede con el dinero que le dan, ¿no? Y entonces es como no es comida saludable, no hay conciencia en el que o sea, que vas a estar, imagínate la gente que esté grabando una serie, ponte 5, 6 meses o 3 meses o lo que sea, alimentándote de eso. Y al final el aparato digestivo, el intestino, genera una cantidad de, pues por ejemplo, serotonina, ¿sabes? Que genera literalmente felicidad en la cabeza y en el cuerpo, ¿sabes? O tu propia salud, pero es que no hay conciencia. Vete a un restaurante, es que esto lo pienso siempre. Mira, vete a un restaurante y mira el menú infantil, por ejemplo. Digo, yo no me puedo creer. O sea, no me puedo creer que de toda la carta el menú infantil sea lo menos salubre que hay. O sea, no. Es como que no tenemos conciencia. Otra cosa es que la cosa chunga, pues nos guste de vez en cuando. Yo la primera, a mí una bolsa de patata me pone contenta, no sabes cómo. Pero yo no puedo comer todo el día eso. Es otra cosa. ¿No? Oye, que no quiero que te vayas sin que escuches algo que pasó, pues mira, tal día como hoy. El lunes pasado, en la radio, mira, pasó esto. Vengo un poco picado, la verdad. ¿Qué pasa? Ya me escuchaba el rollito este que te traes con la Yuste. ¿Con Carolina? Sí, con Carolina Yuste. Una gran Aquí, amiga. ¿no? Los dos sin guión, ¿no? A ver lo que sale, ¿no? A ver lo que... Yo esto lo he hecho primero contigo. Ya, pues justo por eso. Antes contigo que con nadie. Pero que te está engañando, Sastre. Que es actriz. ¿Me está engañando? Es una actriz increíble. Te está engañando. Ostras. El único que te quiere soy yo. El único que te quiere soy yo. El único que te da bola real soy yo. Déjame pensar que hay más gente. Todo el resto luego, la Yuste se junta por ahí, le escribe a Ángels y le dice, qué chaval más idiota. Se lo está tragando todo. Pero pronto todavía para no tengas esa mente sucia, Miguel. Hay que ver. No me estarás engañando, ¿no, Yuste? Me ha pillado, tío, perdóname. Se nos ha picado. No, pero es que tiene razón. ¿Cómo que tiene razón? Es que yo le escribo a Ángels todos los días. No te creo.
No te creo. Es que, ¿cómo es esa persona? ¿Cómo es Miguel, eh? No, es que no puedo. O sea, no puedo de lo listo que es y lo poco que quiere parecer listo. Te pasa un poco como a ti. Por eso hacéis tan buena pareja, eso es. No, es increíble. Sí. Es increíble. Te lo quería poner porque el otro día vino, se metió contigo y digo, hombre, por lo menos... Anda, pues fíjate que estuve escuchando un montón, pero esta parte que se ha metido conmigo no la he visto. Pues esta fue la primera... De hecho, vino, yo creo que vino, me concedió la entrevista solo por poder dejar en antena este mensaje. Dijo, mira, ahora que van a empezar mis vacaciones, exacto, me voy a ir para allá solo para ponerme celoso en directo. Efectivamente. Oye, muy bien, voy Miguel, a... te queremos, no te preocupes. Efectivamente. Si él lo sabe, él sabe que es el mejor y lo es que el le mejor, queremos, pues es ya el está. mejor. Pues entonces tampoco hace falta repetírselo todo el rato. Yo voy a hacer una cosa. Vale. Voy a dejar a Carolina Yuste viendo una palmera. Verás que entre el mar, la arena y la ventana, el ventanal de Radio Cádiz, hay una palmera que es maravillosa. Entonces además te voy a poner esta música, esta sintonía, estas ondas, estos sonidos alfa que ha explicado Iñaki, que va a los impulsos eléctricos. No he acabado de entenderlo muy bien, pero que esto va directamente al cerebro, a la parte en la que te relaja. Muy bien. Así que así te voy a dejar hasta la semana que viene. No sé dónde estarás, porque eres como... Yo creo que en Badajoz, cariño, pero bueno, todo puede cambiar. Eres como la Piquer, claro, porque yo te esperaba en otro sitio. Si es que eres sorprendente. Así soy yo. Bueno, oye, y que no dejes de serlo. Gracias, mi amor. Bueno, pásalo bien, pasa una buena semana. Muy bien, cariño. Adiós, Carolina Yuste. Adiós. Relájate mucho, ¿eh? Y tú también. Adiós, yo lo que me dejen. Seguendo le distanze dentro sé. Quante deviazioni, quali direzioni, quali no. Prima di restare in equilibrio per un po'. La vida de Pepe, de nuestro compañero Pepe Rubio, hace una semana nos dejó en una barbería de su pueblo de hace muchos años, donde el barbero le inspiró, nos contaba Pepe, su vocación por el periodismo. Y hoy me dices, Pepe, buenos días. Buenos días. Que vas a hablar de un país multicolor, ¿me vas a hablar de la primavera? No, del final de una primavera, concretamente para mí inolvidable. En los años de mi infancia los niños y niñas veíamos y escuchamos cosas que nunca antes habían ocurrido. La vida pasaba del blanco y negro al color. Y me voy a mayo de 1977. Era casi el final de curso. Yo estaba entonces en segundo de GB con un maestro que dividía la clase en dos pelotones. El de los torpes y el de los listos. No lo diría así, ¿no? Lo hacía así. Tal cual. A la línea divisoria de la clase entre unos y otros la llamaba el telón de acero o muro de Berlín. Los torpes eran los que estaban al otro lado del telón de acero o muro, que yo no sabía entonces ni lo que era. Y al lado occidental de la clase se accedía o por notas o por clase social. En mi caso accedí por las notas para librarme de las palizas que a veces recibían los orientales, aunque algún tortazo me llevé por comportamiento, ¿no? Pues qué horror, la verdad. Así era mi vida escolar, hasta que una mañana de camino al cole me encontré muchas fachadas empapeladas con caras de señores que no conocía, dibujos y pintadas en el suelo infinidad de colores y frases muy lapidarias tipo: la libertad está en tu mano, Fraga conviene, votar centro es votar Suárez, queremos la democracia para todos los españoles, la vía libre a la democracia. Lo más fuerte es que era la primera vez que yo leía el verbo votar con V. Yo creí en ese momento incluso que era una falta de ortografía. En una España en la que los niños llorábamos por la madre de Marco que no terminaba de aparecer, aquella mañana fue como un adelanto de la serie televisiva que le sustituiría meses después. En un país multicolor. Pongamos, por tanto, que el niño Pepe Rubio se ve ante una campaña electoral, la primera, sin tener ni idea de lo que era aquello. Por fecha será claro la campaña de las primeras elecciones democráticas, que son las constituyentes del 77. Exacto, aquello fue el no va más, me volví loco. El pueblo, además de carteles y pintadas, se llenó de coches con megafonía anunciando mítines. Los líderes provinciales de los partidos recorrían la provincia pueblo a pueblo. Las grandes estrellas eran un tal Rafa Ballesteros del PSOE y Paco de la Torre de la UCD, que por cierto es alcalde de Málaga actualmente. Sí. Cada día había un mítin y cada partido tenía su canción. La izquierda era más de baladas melancólicas, como este temazo de Víctor Manuel que sonaba en los mítines del PC. Pido la paz y la palabra, porque espero y creo. Claro, un género musical para cada partido, digamos. Exacto. En las megafonías socialistas, el clásico, el compañero, únete. Compañero, únete. Detrás de dejando el temor. En cada mitin, un jingle. Pero curiosamente eran más pegadizas las canciones de derecha. El de la verdadera libertad de Alianza Popular, que cantaban sus seguidores hinchando así el pecho. ¡Oh! Hay que buscar la verdadera libertad. Hay que encontrar... Más pegadiza. Más pegadiza. Y la que es pegadiza, la que ha quedado en la memoria de todos, la de UCD. Vota centro, vota
aquello siquiera era una fiesta de la democracia, tocaba votar con V, pero yo con 8 años solo entendía el votar con B. Era maravilloso. Imagina un niño en medio de una fiesta durante 21 días que duró la campaña, me montaba en todos los coches que repartían propaganda y un día, no lo olvidaré en mi vida, me dieron un taco de pegatinas del PC, me pegué varias en la camiseta y me fui a casa de mi abuelo y le grité: ¡Abuelo! ¡Viva el comunismo! ¿Y tu abuelo dijo viva? No, mi abuelo era de derechas. Yo ni sabía que era eso y me castigaron esa tarde sin salir. Así empezó la democracia para mí, encerrado en mi habitación por comunista. Una tía le dijo a mis hermanas, que eran las que custodias mías entonces, que se estaba poniendo muy visto con la política el niño era yo, ¿no? Y que una torta a tiempo no me vendría mal. Y el mejor día fue el de las votaciones. Se votaba en mi clase, flipante, imagínate. Se votó un miércoles, no un domingo, y no hubo clase, claro. Pero los niños andábamos por allí merodeando, fascinados por tanta papeleta, porque había cientos de partidos. La gente preguntaba qué tenía que hacer, cómo se votaba. Porque era algo nuevo para todos, claro. Claro, no se votaba desde el 36, decían los mayores. Ni falta que hace, decían otros que no creían en la política. A mí estos me caían mal, eran unos aguafiestas. Los más activos eran los jóvenes y los críos, a los que todo aquello nos parecía como un adelanto de la feria. Faltaba el tío Vivo y los coches de choque. Todos los bares estaban a tope. Las familias comimos ese día raciones, como todos los domingos, y luego llegaría el recuento y ganó la UCD. Segundo el PSOE y tercero el PC. Recuerdo que cuando ya se supo el resultado en toda España, uno que sabía mucho de política en mi pueblo, un listillo, esto muy viajado, dijo: somos el Ohio de España. Lo miraron todos como un loco, ¿no? Pepe, ¿y con esta experiencia no te dio por la política? Pues desde entonces me metía obsesivamente en todas las campañas y recuentos electorales. Me encantaba. Se me hizo muy largo el no poder votar. Me faltaban casi 10 años hasta las municipales de 1987. Pero mi primer gran momento político fue 1986 con el referéndum de la OTAN. Todavía menor de edad me hice súper pacifista y anti-OTAN. Se votaba el 12 de marzo. Un grupo de jóvenes del pueblo hicimos campaña por el no. Los socialistas tiraron de cartelería con su voto así en interés de España. Los de Coalición Popular, que eran 3 partidos entonces, tenían el suyo, abstención, la respuesta sensata. Los del PC no sé si tenían cartel, pero yo recuerdo sus pintadas en el suelo y fachadas en rojo que decía: el sí, el blanco al barranco. Ese eslogan era exclusivo de mi pueblo. Claro, hay que pensar que en aquella época cada uno utilizaba el eslogan que más cercano le resultaba. Exactamente, pero el grupo de jóvenes anti-OTAN no adscritos a ningún partido, éramos como indignados por cuenta propia. Tras una larga asamblea optamos por hacer un gran mural por la paz. Se hicieron dibujos súper chulos en cartulinas con muchas palomas y ramas de olivo. Los colgamos en una pared junto a la churrería Asador La Gotera y en el acto pusimos a John Lennon a todo trapo, todos en cadena con las manos cogidas en alto. Fíjate que sin haberlo vivido ya os puedo imaginar. Bueno, pero tras ese momento de paz llegó la guerra. Aquel mural lo pusimos un viernes y el sábado de reflexión por la mañana nos lo encontramos en el suelo. Uno de derecha, por malmeter, yo creo, nos dijo: han sido los socialistas. Los socialistas nos dijeron que no, que había sido el viento, que aquella noche hizo mucho viento y a quién se le ocurría colgar carteles con celo y no con cola. El caso es que nos empezamos a calentar y a sospechar y aquello no podía quedar así. ¿Y qué pasó? Pues que el sábado nos hicimos con unos sprays y de madrugada, cuando todo el mundo dormía, me puse el viejo abrigo negro de mi abuela, escondí en su interior los botes y con uno de los mayores del grupo pintamos medio pueblo con OTAN no. La pintada más grande la hicimos en la puerta del entonces alcalde, en el suelo. Lo siento, Manolo, pero bueno, es una persona que apreciaba mucho y sigo apreciando hoy, pero que en aquel momento, pues de calentón, lo creíamos culpable de la caída del mural anti-OTAN por la paz. Pero eso no se podía hacer, Pepe, no tanto por la pintada, sino porque era sábado de reflexión. Peor, era de madrugada y ya era domingo, y cuando me paseaba orgulloso yo por las calles con el abrigo de mi abuela, hacía un poquito de frío aquel día, me acerqué al colegio electoral, se me acercó un amigo, Diego el Palanco, que era entonces teniente alcalde, creo, y me dice: ¿te has enterado de lo de las pintadas? Y yo: no, ¿qué ha pasado? Y dice: anda. ¿No te pusiste ni nervioso un poco? No, yo creo que se me notaba, y me dice: anda, vete a tu casa y cámbiate el abrigo de tu abuela. Y yo: ¿por? Y me señaló un lateral del abrigo y al mirar veo que está todo manchado de pintura del mismo color de las pintadas. Pepe, te pillaron claramente. ¿Se puede decir que ahí acabó tu biografía política? Me quedaba una bala en la recámara y la utilicé en el Instituto Las Flores de Álora, Málaga, donde cursaba aquel año COU, que sería como el segundo de bachillerato hoy. Aquel curso 86-87 se convocaron las primeras elecciones a los consejos escolares y me presenté para los 2 puestos que había o que teníamos los alumnos. O sea, que de no tener edad para votar pasaste a ser candidato. Lo necesitaba y utilicé todo mi aprendizaje en campañas electorales de mayores para crear mi propio comité electoral con mis amigos. Un compañero que dibujaba muy bien me hizo un retrato al carboncillo y creamos un eslogan: con Pepe Rubio serán más o menos los estudios. Tal cual, ¿eh? Arrasamos con más del 70% y con nuestra canción electoral, el Don't You de Simple Mind, a todo trapo.
Bien escogida, ¿eh? Sí, es que éramos modernos. Oye, pero como hemos podido vivir en este equipo de espaldas a ese eslogan, con Pepe Rubio serán más o menos los estudios. Sí, aquello fue tremendo. Claro, el contrincante que yo tenía no pensaba que íbamos a hacer ese campañón. Claro. Aquello fue tremendo. En fin. Pues nada, candidato Pepe Rubio, muchas gracias. A ti. Hasta la semana que viene. Hoy en Diálogos de Cine, Elio Castro, buenos días. Buenos días. La cosa va un poco de tensión, misterio, suspense, hasta habrá muertos, ¿no? Y algún asesino que se deja por ahí sin coger, ¿no? Sin coger, ¿no? Bueno, saben que con Elio repasamos grandes frases memorables de la historia del cine. Y ocurre que pasado mañana, el día 13, se cumplen 126 años del nacimiento de Alfred Hitchcock. Y me dijo Elio, pues yo creo que es una razón más que suficiente para que en este lunes dediquemos unos minutos a los grandes diálogos que nos ha dejado el maestro del suspense. Sí, porque mira, el otro día vi una película, Weapons, que se estrenó este fin de semana, que se ha situado en el primer puesto de la taquilla, y es que tiene muchísimo de Hitchcock. ¿Ah, sí? Claro, es que tiene Hitchcock, está en todo el cine de misterio, de terror, y yo he preparado para estos minutos un pequeño diccionario sobre Alfred Hitchcock, un diccionario, eso sí, abreviado. Por ejemplo, en la A nos podríamos encontrar con Alma, que era su mujer, Alma Hitchcock, pero sobre todo con una palabra, ya le hemos dicho, asesinato. Piensen en ello, en este mismo momento hay cientos de personas que han cometido crímenes y están andando por ahí libremente. Miles. ¿Crees que esos asesinos son felices, Johnny? No lo sé. ¿Por qué no habrían de serlo? ¿Temor a ser descubiertos? Este diálogo pertenecía a la película Sospecha con Cary Grant y en las películas de Hitchcock es que nos encontramos, por supuesto, con muchísimos asesinatos y de todo tipo, ¿no? Con cuchillos, con pistolas, estrangulamientos, que era uno de sus asesinatos preferidos, con bombas, con venenos y también unas maneras muy enrevesadas de planearlos. Dos hombres se conocen por casualidad, como nosotros. No hay ninguna relación entre ellos, nunca se habían visto. Cada uno tiene una persona de la que quiere librarse, con que intercambia las muertes. ¿Intercambia las muertes? Cada uno mata al que estorba al otro. Nunca podrán relacionarlos. Cada uno habrá matado a un desconocido. Usted comete mi crimen y yo el suyo. Vaya mente, ¿eh? Vaya mente perversa, sí. Esto es un diálogo de extraños en un tren, una de las películas de Hitchcock. Pero más que el asesinato, lo que a Hitchcock le gustaba, y más que descubrir quién era el culpable, era todo lo que envolvía, todo lo que rodeaba ese asesinato. Es decir, crear ese suspense del que hablaremos luego y por el que él se hizo tan famoso. Sí, era maestro sobre todo en eso, en crear ese ambiente que se podría describir con el suspense. Eso con la A. Con la B tendríamos la palabra británico, porque Hitchcock era inglés de nacimiento y eso seguramente explique la ironía, el humor típicamente británico que encontramos en muchas de sus películas, pero también sería la B de banda sonora. Y con la B encontramos a su compositor fetiche, Bernard Herrmann, el autor de la música de Psicosis, Con la muerte en los talones que escuchábamos antes, Marnie la ladrona, Vértigo, que estamos escuchando ahora. Con la letra C, ¿qué se te ocurre? Pues cameos, ¿no? Cameos, sí. Hitchcock se hizo famoso por apariciones pequeñas suyas en prácticamente todas sus películas. De muchas maneras, ¿no? Una persona que pasaba por ahí, subía a un tren, por ejemplo, pero la más curiosa de todas yo creo que es la de Náufragos, esa película que contaba la historia de eso, de unos náufragos después de que el barco en donde iban era torpedeado por un submarino alemán. ¿Cómo podía salir Hitchcock en esa película, no? Bueno, en principio pensó que podía ser un cadáver flotando en el océano, o sea, pero no es preguntar cómo mato a los personajes y cómo resuelvo el crimen, si lo resuelvo y demás, sino cómo aparezco yo en esta película. Sí, y entonces lo que se le ocurrió es que uno de los personajes coge de ese bote en donde están los náufragos un periódico y ahí aparecía él en una fotografía en un anuncio de adelgazamiento. Bueno, vamos con la C. Asesinato, sí, pero sobre todo la C de crimen perfecto. ¿Crees que existe el crimen perfecto? Desde luego, en la ficción. Y creo que soy capaz de concebirlo mejor que mucha gente, pero dudo que pudiera ponerlo en práctica. ¿No? ¿Por qué no? Porque en la ficción las cosas salen como el autor quiere y en la vida real no. Por lo general. Crimen perfecto, una de las películas también más famosas de Hitchcock. Oye, con la D, pues con la D, ¿qué va a venir? La ducha. La dúchala.
Esta escena no tiene diálogo, solamente tiene eso. Ni La falta que le música hacen. de Bernard Herrmann, los chillidos de Janet Leigh, 78 posiciones de cámara, 52 cortes de montaje, es lo que tenía la mítica escena de la ducha de la... 78 posiciones de cámara. Sí, sí. Qué barbaridad. De Psicosis. Esta escena cambió, como se decía en un documental, el cine. 7 días de rodaje, 45 segundos de película, y en donde también es fundamental, como estábamos escuchando, esa música de Bernard Herrmann que simula esos cuchillos para crear esa sensación de que están, eso, acuchillando a la pobre Janet Leigh. Vamos a saltar a la letra M y ahí nos topamos con la palabra MacGuffin. La arena que trajo Devlin contiene mineral de uranio, de modo que ya sabemos dónde estamos. Su misión consiste ahora en averiguar de dónde procede esa arena. La localización del yacimiento de uranio es de la mayor importancia y ya tenemos gente investigando, pero creo que su ayuda puede ser decisiva. Muy bien. ¿Qué era el MacGuffin? ¿Qué era el MacGuffin? Pues ese pequeño pretexto, esa pequeña excusa que introducía Hitchcock en sus películas para que la historia pues tuviera una cierta lógica, ¿no? Se sostuviera. Por ejemplo, la botella con uranio en encadenados o este microfilm oculto en una figura de con la muerte en los talones. ¿Qué estás haciendo aquí? Acabarás estropeándolo todo. Saben que los disparos fueron un truco, piensan acabar contigo. ¿De qué me estás hablando? Leonard encontró la pistola, se lo ha contado a Van Damme. Y la figura que compraron en la subasta contiene el microfilm. Así obtenía la información secreta. Haz lo que sea menos subir al avión. Claro, pero ese MacGuffin no debía ser el centro de la historia, sino que tenía que pasar prácticamente desapercibido para el espectador. En la letra O nos encontraríamos con la palabra Oscar. ¿Por qué? Porque Hitchcock estuvo nominado 5 veces como mejor director por las películas Rebeca, Náufrago, Recuerda, La ventana indiscreta y Psicosis, pero nunca ganó el premio, el Oscar. Ni siquiera recibió un Oscar honorífico. La Academia de Hollywood solo le concedió el premio Irving Thalberg. Thank you. Y él lo recogió y ya está. Y solo dijo eso, gracias, cuando lo recogió. Es verdad que llamó mucho la atención ahora que repasas y cuando han pasado los años y ves que la Academia de Hollywood no le ha dado más que esta distinción, ningún Oscar a Alfred Hitchcock. En fin, bueno, pasemos a la letra P, por supuesto de Psicosis, que ya hemos hablado de ella, pero también los pájaros. Ha habido pájaros en este planeta, señorita Daniels, desde el Archaeopteris, hace 140 millones de años. ¿No le extraña que hayan esperado todo ese tiempo para empezar una guerra contra la humanidad? Los pájaros, sí. Y una de las claves de la película es que en ningún momento sabemos ese comportamiento tan extraño, tan agresivo de estos animales. Y esto es una de las características también del cine de Hitchcock, O sea, ¿no? que no siempre se resuelven los misterios. O sea, muy pocas veces se resuelven un poquillo los misterios, Sí. pero siempre quedan un poquillo ahí. Y en este caso, los pájaros... Tú no sabes por qué los pájaros atacan. Atacan. ¿Por qué se comportan así, no? Y esto nos llevaría a la letra S de suspense, que no de susto, porque es que Hitchcock distinguía muy bien lo que es un susto, por ejemplo, que en un momento determinado estalle una bomba, eso provoca un susto, lo sabemos de una película española que hemos visto recientemente, ¿no? Con el suspense. ¿Qué es el suspense? Pues sí, te dice Hitchcock, ahí debajo de esa mesa hay una bomba. Y hay un reloj que dice va a estallar dentro de 30 segundos. Y sabemos que el protagonista, por ejemplo, pues no sabe que hay una bomba. Y entonces se va a levantar, pero se vuelve a sentar. Llega un camarero, es decir, jugando con todo lo que rodea. Sufriendo, y ¿no? tú vas sufriendo Claro, como espectador te mete en la diciendo... escena. Les va a estallar, les va a estallar. Les va a estallar. Y de repente aparece un niño que está jugando y dice, y va a matar también al niño. O sea que ya estamos creando ese suspense. En la R tenemos, por supuesto, Rebeca, que fue uno de sus grandes éxitos. Rebeca nos ha vencido. Su sombra se ha interpuesto entre nosotros y nos ha separado. Ella sabía qué ocurriría. ¿Qué estás diciendo? Enviaron un buzo abajo. Encontró un balandro. Lo sé, Frank me lo dijo. Es el de Rebeca. Es terrible para ti, lo siento. El buzo descubrió otra cosa. Rompió una portilla y miró dentro del camarote. Había un cadáver allí. Entonces no estaba sola. Había alguien navegando con ella y tienes que averiguar quién es. ¿No es eso, Maxim? No has entendido. No había nadie con ella. Es el cadáver de Rebeca el que yace allí dentro. Rebeca, bueno, que dio de paso a la prenda. A la Rebeca, porque esa prenda que, según decían, es la prenda que las madres ponen a los niños cuando ellas tienen frío, ¿sabes? No, pero esa chaquetita que se ponía la protagonista de esta película. Podía ser la R de Recuerda, y también la R de rubias, porque las principales heroínas de Hitchcock son chicas rubias y de apariencia fría, como Tippi Hedren, Kim Novak, Ingrid Bergman o Grace Kelly.
Por seguir que en este glosario abreviado que Elio Castro nos propone esta mañana del maestro del suspense de Alfred Hitchcock, vamos a saltar a la V para encontrarnos con dos de las mejores películas que hizo. La primera, La ventana indiscreta. No hay nada que ver. Claro que hay. Yo lo he visto por esa ventana. He visto muchas disputas y discusiones, misteriosas salidas de noche, cuchillos, sierras, cuerdas, y desde anoche ni rastro de la mujer. Está bien, dímelo tú. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Dónde está ella? Tal vez pretende abandonarla. No lo sé, ni me importa. Muchas personas tienen cuchillos, sierras y cuerdas en casa. Pero no Y muchos maridos no hablan con sus mujeres en todo el día. Luego ellas se enfadan, discuten y empiezan los problemas. Pero muy pocos acaban asesinando, si es eso lo que tú estás pensando. No te cuesta trabajo pronunciar esa palabra, ¿no? La ventana indiscreta con Jess Stewart y Grace Kelly, que es un ejemplo de lo que también fue Hitchcock, ¿no? Que fue un voyeur, un mirón. Pero V es también la V de Vértigo, para muchos críticos, pues la mejor película de su filmografía y la que resume su cine y sus obsesiones. Él te transformó igual que yo te he transformado, pero aún mejor, no solo la ropa y el pelo, sino las actitudes, las miradas, las palabras. ¿Qué hizo después? ¿Te dio instrucciones? ¿Hacías ensayos? ¿Te decía exactamente lo que tenías que hacer y decir? Eras una alumna aprovechada, una alumna muy aprovechada. Tú dirías que Vértigo es la mejor. La mejor, y para muchos críticos no solamente la mejor de Hitchcock, sino una de las mejores películas de la historia del cine. De hecho, en la famosa lista esta que se hace cada 10 años de la revista Sound and Light, me parece que se llama, pues figuraba siempre como, sale Vértigo. Últimamente figuraba la primera. Pero bueno, Vértigo, King Novak, por supuesto, que recordemos, tiene 92 años y le van a dar un León de Oro en el próximo Festival de Venecia. Y vamos a acabar el glosario con La Z, que está en dos de sus últimas películas, Topaz y Frenzy. Si tuviéramos que resumir este diccionario en una ficha... Pues mira, quedaría algo como así. Nombre: Alfred Hitchcock, altura 1,68 m. Este es su historial. 1941 detenido por sospecha, 1945 por recuerda, 1946 por encadenados, 1954 por La ventana indiscreta, 1956 por El hombre que sabía demasiado. ¿Tiene algo que alegar? Lo siento, mi familia tiene hambre. ¿Y esto? Esto pertenece un poco también a esas series de televisión que de Alfred Hitchcock presenta, en donde siempre pues incluía una broma de presentación, ¿no? ¿Tú dirías que es uno de los directores que más sigue influyendo? Ahora decías, ¿no? Vemos en la cartelera que todavía ahora hay esa manera de llevar el suspense, de generar tensión en el espectador, que eso... ¿Es algo de lo que todavía más influencia ejerce sobre los directores y guionistas de ahora mismo? Sobre muchísimos, por supuesto. Y además hay muchos directores de cine que sostienen que para aprender cine hay que ver la filmografía de Hitchcock, porque era un hombre que lo tenía absolutamente todo planificado, ¿no? Previamente al rodaje lo tenía absolutamente planificado, dibujaba los storyboards, las posiciones de cámara, luego los modificaba algo, pero para él el rodaje ya era una cosa, digamos, secundaria, se aburría incluso, porque ya lo tenía todo en la cabeza, tan planificado, que luego ese periodo de rodaje le parecía más insulso. Pero eso sí, cómo poner las cámaras, cómo crear esa tensión, cómo hacer que las escenas tengan el ritmo adecuado, eso era un absoluto maestro. Fíjate cómo habría trabajado hoy si antes, con los medios que tenía, tantísimas tomas y tantos, decías antes, de varios días de rodaje para 45 segundos de película, que me ha parecido una barbaridad. Ahora mismo con los medios que hay, pues claro, haría virguerías. ¿O no? Y luego también fue un hombre que innovó muchísimas cosas en el cine, por ejemplo, de su película Psicosis, todo el marketing que se hizo de la película, que no dejaban a los espectadores meterse en el cine una vez iniciada la película, porque no quería que el espectador supiera menos de lo que tenía que saber. En Psicosis, pues la sorpresa que hay, que nos encontramos al principio con una protagonista, no vamos a hacer ningún spoiler por si alguien no ha visto Psicosis, sí, pero hay que recomendar verla. Hay que recomendar verla. Y Vértigo, sí, bueno, y La ventana indiscreta, ¿no? Esa, además en verano, con las ventanas así, un poco abiertas por el calor, son películas maravillosas, pero eso, de repente que te encuentras con una sorpresa que te descabala completamente lo que es el argumento de la película, ¿no? Pues ya saben, si no tienen plan para este verano, Hitchcock es una buena idea, siempre es una buena idea. Elio Castro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Con más diálogos de cine. Here's what my sweetheart said. Que será, será. Whatever will be, will be. The future's not ours to see.
Como cada lunes de verano, vamos a trazar el recorrido vital de uno de esos futbolistas que llegaron a ser admirados por sus gestas, pero maldecidos por su vida fuera de los terrenos de juego. Este viaje a los futbolistas malditos lo hacemos de la mano de Tony Badilla, que hoy viene feliz porque nos toca hablar de uno de los jugadores que más leyendas ha generado alrededor de su vida. Tony, buenos días. Muy buenos días. Sabes que la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué banda sonora le vas a poner a nuestro jugador maldito de hoy? Si te parece, la escuchamos y seguro que tienes la respuesta tú mismo, Sastre. A ver. Pues nada, los Beatles, fútbol, años 60, George Best. Correcto. Me hace ilusión imaginar a millares de personas trabajando de vacaciones en España, moviendo la cabeza al ritmo de All You Need Is Love. Y es evidente que si suenan los Beatles, toca hablar de George Best, pese a que George Best jugó en Manchester y los Beatles eran de Liverpool. Pero después de un maravilloso partido de competiciones europeas que jugó en Lisboa en los años 60, la prensa británica, aprovechando que era guapo, que era famoso y que usaba un peinado similar a los 4 de Liverpool, lo bautizó como el quinto Beatle, siendo un futbolista, y por eso la relación quedó hecha. Con George Best estamos hablando quizá, Tony, del primer jugador que se convirtió en una imagen de moda, en una especie de icono pop, en un jugador casi más famoso por su imagen que por su juego, aunque hay que decir que su papel como futbolista fue bastante espectacular. Sí, incluso sabe mal, ¿no? que se hable de George Best por esa vida privada, esa vida de excesos que después vamos a comentar, cuando fue un futbolista increíble. Seguramente el mejor nacido en Irlanda del Norte y uno de los líderes de un equipo maravilloso que además tenía relato, porque recordemos que en el Manchester United, cuando parece que tenía un equipo que lo podía ganar todo, sufre el trágico accidente aéreo del aeropuerto de Múnich, 1958, volviendo de jugar un partido de Copa de Europa en Belgrado. La mitad del equipo fallece y Matt Busby, el entrenador escocés del equipo, tiene que crear una nueva generación, mezclando algún superviviente como Bobby Charlton con nuevos fichajes, y ahí es donde llega un escocés muy serio, que era Denis Lowe, y un norirlandés muy divertido, que era George Best, y forman la Holy Trinity, la Santísima Trinidad, como se los conoce aún en Manchester. Hay una estatua de los tres así en Old Trafford, y consiguen ser el primer equipo inglés en ser campeón de Europa, con un George Best estelar, capaz de romper las defensas rivales con suma facilidad. Déjame recordar algo en lo que has mencionado ahora, pero yo creo que conviene pararse bien, aquello de la tragedia de Múnich y cómo, o sea, se mueren la mitad de los jugadores y el equipo tienen que rehacerlo entre supervivientes y empezar de cero. Fue muy duro, ¿no? Hay fotografías de Matt Busby en el hospital, de Bobby Charlton, que era muy joven. La gente recuerda a Bobby Charlton, ese futbolista maravilloso, sí, sin pelo. Pierde el pelo por culpa del estrés del accidente, ¿no? O sea, se quedó calvo muy, muy joven en ese accidente en que el capitán Duncan Edwards, por ejemplo, pues pierde la vida, ¿no? Y de las cenizas salió un equipo que le puso color, que le puso alegría, un equipo muy pop, que era ese equipo maravilloso de George Best. Estamos hablando del equipo de George Best, que se convierte entonces en una superestrella del fútbol, Tony. Correcto. Nos lo cuenta mejor Rodrigo Marcial, que es uno de los periodistas que conozco que más sabe de fútbol inglés. En el campo era un futbolista absolutamente novedoso, ¿no? Un jugador que jugaba a pierna cambiada, que parece que había nacido en el siglo XXI, ¿no? Al mismo tiempo que el Dirty Leeds competía con el United, estaba lleno de jugadores duros y sucios. George Best significaba la creatividad, el jugador elegante, el jugador que esquivaba las patadas y que iba de un extremo a otro regateando, ¿no? Pues es un jugador que no existía o que apenas deslumbraba, ¿no? En el fútbol inglés, y eso desde luego que también marcó su carrera en el campo. Best nació en Irlanda del Norte en una época de violencia. Cuando era niño ya era una sociedad dividida entre católicos y protestantes, republicanos y monárquicos. Los años más duros saben que llegarían después, aunque cuando George Best era joven, Belfast ya era un sitio duro. Para muestra un ejemplo, el primo de Best, Gary Reid, era miembro de la Asociación en Defensa del Ulster. Murió en 1974 durante un episodio de graves disturbios en el este de Belfast. Sí, a George Best siempre lo acusaron un poquito, unos y otros, de mojarse poco. Él era protestante, él por tanto era de una familia unionista a favor de la unión de Irlanda con el Reino Unido, pero casi que no hablaba. Cuando jugaba con la selección de Irlanda del Norte lo hacía lo mejor que podía, pero iba a la suya, e incluso de mayor acabaría jugando en un equipo de la República de Irlanda, cosa que provocó que algunos familiares dijeran que era un poquito un traidor, podríamos decir. Pero él no quería hablar de política, lo suyo era gozar de la vida. Desde que fue descubierto en Belfast por un ojeador
del Manchester United, que mandó un telegrama diciendo: creo que he encontrado un genio. Se lo llevaron a prueba a Manchester y con 15 años ya se lo quedaron, en una época en que cuando llegabas con 15 años y tu cara de niño te ponían a vivir en una casa con una señora viuda que te cocinaba, te limpiaba la ropa y controlaba que no salieses mucho de fiesta. Esto era así, o sea, sí. A casa de una señora viuda y estás a su cargo. Sí. Puedes imaginar, ¿no? Manchester, esas casas de ladrillos, esa ciudad industrial. Todas iguales, una con otra, sí. Que te limpia la ropa y que controla que no salgas de noche. Y lo controlaron, lo supieron hacer muy bien hasta que fue mayor de edad. A partir de ahí ya fue difícil controlarlo porque debutó en el Manchester United y se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo. Digamos que fue la cara más mediática. Sí, porque Charlton era muy serio, Dennis Lowe era muy serio, eran todos jugadores muy serios, muy profesionales, pero era la época de el color en la televisión, la música, los Beatles, otros grupos, la moda, los peinados, claro, era una época muy diferente. Él se llamaba Best, que en inglés quería decir el mejor, o sea, el apellido ya era bueno, era muy guapo, era también de guapo, y empieza pues a juntarse con gente que le dice: oye, ¿por qué no te vistes a la moda? ¿Por qué no te peinas a la moda? Y con un compañero de equipo que era Mike Summerby, pues llegaron a regentar una zapatería y una peluquería donde se juntaban pues con muchísimas personas, chicos, chicas, lo cuenta el mismo Mike Summerby. Teníamos un negocio de zapatos y de ropa, aún existen, pero son propiedad de otra gente. Podíamos ir allí después de los entrenamientos para tomar un café o un almuerzo con otra gente. Fueron buenos tiempos. Una de las cosas que más nos gusta temporada tras temporada de verano de la sección con Padilla es que nos va abriendo ventanas a la historia a partir de la historia del fútbol. El fútbol, pues nunca es solo fútbol. Ahí están las Eurocopas, ahí están los mundiales y cuentan historias pues de política de mayor o de menor altura. Y ahora, cuando contabas el conflicto de Irlanda, es verdad, cómo todo este conflicto se puede explicar, Tony, también a través de la historia del fútbol británico. Sí, eso daría para tener que hacer toda una serie de episodios porque la de historias que hay, ¿no? O, por ejemplo, nos permite contar también cómo durante con el paso de los años valoramos de una forma diferente actitudes, ¿no? A George Best, en vez de que la sociedad le pidiese que se controlase con los excesos que empezó a cometer fuera del terreno de juego, parecía como la gente como lo animaba a más y más y más porque les parecía muy divertido que fuera un borrachín, que fuera un fiestero, que fuera un ligón, y eso provocó una decisión que sorprendió a todo el mundo. George Best, en 1974, con 27 años, siendo muy joven, dice que se retira. Dice: lo dejo, ya lo he ganado todo con el fútbol, lo dejo. Se está unos meses de fiesta en fiesta hasta que recibe una oferta para ir a jugar a la liga de fútbol profesional que estaban haciendo en Estados Unidos, esa de Pelé, de Beckenbauer, del Cosmos, y él piensa: me voy a ir a Estados Unidos, que no saben jugar esto del fútbol. Jugando poco, ganaré mucho dinero. Estados Unidos. O sea, voy a vivir muy bien. Fiestas, actores de Hollywood, Los Ángeles, y acaba conociendo a Andy Warhol, yendo a la Factory, saliendo en los mejores clubes de Los Ángeles o de Nueva York, y se pasó pues ahí unos años viviendo con un estilo de vida excesivo, jugando cada vez peor, cada vez más fuera de forma, hasta que se retiró oficialmente ya en 1984. Claro, porque él pensaba que ya no tenía por qué cuidarse tanto, ¿no? En aquella liga que a su juicio era mucho menos profesional que la Premier. Correcto, y claro, también la sociedad norteamericana en los 70 de excesos lo animaba y tuvo un problema gravísimo. Era alcohólico, él mismo lo tuvo, cada vez estaba más decrépito, más hinchado, más gordo, y cuando tú ves su imagen de niño guapo, joven, a ese adulto triste, es una buena campaña contra el alcoholismo. De hecho, él mismo recordaba cómo había fracasado en su intento de dejar el alcohol. Vamos a escuchar. Los problemas con el alcohol siempre estarán ahí. No me engaño más a mí mismo. Solía pensar: algún día lo conseguiré, pero ya no lo pienso más. Así que no me preocupo. Si lo derroto, lo derroto. Si no, pues no. Prefiero pensar así que volverme loco dándole vueltas. Y ese es el contraste. Ahora nos decía Tony cómo él, que además tenía ese apellido que utilizaba, pues formó parte, fue el primer, digamos, jugador icono pop y utilizó su imagen, y cómo esta imagen precisamente acabó devorada por sí mismo, que es una cosa que vemos, es una constante que estamos viendo en varios de los futbolistas malditos, sea de la década que sea, esta cosa de cómo gestiono yo el éxito y el hecho de que no es que se me dé bien jugar al fútbol, es que me he convertido en otra cosa. Por supuesto, un referente, pero también una estrella. Y analizando la vida de George Best, nos damos cuenta de cómo se encumbró su estilo de vida, no tanto aquí su juego, aquí conviene distinguirlo, Tony, sino cuando la gente estaba viendo en directo cómo se estaba destrozando, y era eso de lo que la gente hablaba, lo que estaba en el escaparate público. Sí, y la prensa, por ejemplo, era como relativamente indulgente, era poco crítica cuando veías que uno de los mejores jugadores de la liga inglesa
pues desaparecía incluso días, ¿no? En el 71, por ejemplo, siendo aún muy joven, desaparece todo un fin de semana, no se presenta a un partido y se descubre que es que ha decidido pasar un fin de semana romántico, pasional, con una actriz, con Sinead Cusack. Los paparazzi lo descubren y la prensa es que en vez de decir que impresentable que eres, que poco profesional, como pedía el entrenador de Manchester United, pues era como, fíjate, tiene tiempo para ganar goles y salir con modelos. Él ve que realmente puede hacer lo que quiera, abre una agencia de viajes y se compra unas discotecas donde empieza a pasar todas las noches invitando a jugadores, invitando a actrices, invitando a fans y empieza pues a protagonizar incidentes muy raros, ¿no? En el 74 lo llegan a detener acusado de haberle robado dinero y el pasaporte a una Miss Mundo, a Marjorie Wallace, y luego se dan cuenta básicamente que los dos habían estado tan borrachos que ella se había dejado los papeles en el coche de él, que él había olvidado el coche, y es porque se habían estado discutiendo sobre si improvisaban una fiesta creo era en Mallorca o en Marbella. Dicen, bueno, ¿dónde vamos? Y uno se fue para un sitio, el otro se fue para otro. Y no se acordaban dónde estaban los pasaportes. Él estuvo en el cuartelillo ahí detenido diciendo, yo no he robado nada. O sea, la vida era como un juego para ellos, porque luego siempre salían. Y esa tendencia pues a la autodestrucción acabó con la carrera de un futbolista que era superlativo. George Best, que también destrozaba vidas, no solo destrozó la suya o su carrera como futbolista, y al final de esa carrera lo que hacía entonces eran tener actitudes abiertamente machistas, jugaba con las mujeres, las engañaba, presumía de acostarse con 3 finalistas del concurso de Miss Mundo incluso. Sí, era como, le gustaba coleccionar un poquito, ¿no? Y presumir de ello, ¿no? Y presumir, y la sociedad acompañaba, la sociedad en esa época casi lo celebraban, ¿no? Sí, más que los goles, casi podían, porque se construía esa imagen que me atrevo a decir que en algunas cosas la sociedad británica aún no ha conseguido pasar página. ¿No? Seguro que te acordarás, Astre, que cuando ganó la Champions en el Manchester City con Pep Guardiola, Grealish, el futbolista de Manchester City, se pasó todo un fin de semana absolutamente alcoholizado y bebiendo en directo. Y la gente era como, qué divertido, qué divertido. Y tú estabas viendo en directo un chico que ha protagonizado ya diferentes casos de problemas con el alcohol y que públicamente se estaba emborrachando, y en vez de la gente decirle, para un poquito, lo vitoreaban. Era como, se ha tirado 48 horas borracho, y la gente como reía mucho, ¿no? Con George Best pasó un poquito lo mismo. También pues se vitoreó, a la gente le parecía divertido pues que tuviese hijos con 3 mujeres diferentes, relaciones extramatrimoniales, que se divorciase, que se descubriese que estaba siendo infiel a la madre de sus hijos y apareciese en primera portada de periódicos, y la gente, en vez de criticarlo, pues les pareciese pues que era muy divertido el estilo de vida de George Best. Lo que tenía el norirlandés, pero era esa mirada de pillín, esa imaginación, ese tipo divertido que sabes que está haciendo cosas malas, pero cuando te lo cuenta él mismo, te arranca una sonrisa. Y hay gente que son así, que dices, esta persona se está equivocando, está haciendo cosas muy malas, y cuando te lo cuenta, utiliza frases tan buenas, tiene tanta imaginación, que tiene este punto seductor. Que fue logra un seductor complicidad toda su de vida. la gente, de alguna manera. Sí, era un gran... dejaba grandes titulares para los periodistas. ¿Pero era qué una frases bendición. decía? ¿Qué solía decir? Bueno, le preguntaban eso, ¿no? De decir, bueno, oye, ¿qué problema que tienes con el alcohol, no? Y él decía, bueno, por ejemplo, ¿no? Pues yo he dejado de beber, pero solo mientras duermo. No sé, o una vez me compré una casa delante del mar para poder tener un estilo de vida más pausado, pero nunca llegué a la playa. ¿Por qué? Porque en el camino entre la casa y la playa había un pub. La más famosa seguramente es cuando aún es muy joven y los compañeros de Manchester United lo están presionando. Él dice, es cierto, en 1969 dejé las mujeres y dejé la bebida. Fueron los peores 20 minutos de mi vida. Y con frases así conseguía que el público le disculpara su comportamiento. Sí, le disculpaban, pero al final lo que pasó es que nos perdimos un futbolista que podría haber llegado a más, ¿no? Es cierto que él lidera ese Manchester United que gana la primera Copa de Europa del fútbol inglés, 1968, final de Wembley contra el Benfica de Eusebio. Él marca en esa final, marca en la prórroga, pero estamos hablando que unos años después él ya pues decide pues cambiar totalmente de vida y empieza ese divagar por campos muy menores. Acabará jugando en Escocia, en Irlanda, cada
cada vez pues más decrépito, yendo por las televisiones, y empiezan también los problemas de salud provocados por el alcoholismo crónico que sufría. Los últimos 5 o 6 años de su vida son horribles porque iba entrando y saliendo de los hospitales, y nosotros que somos periodistas, sí, sabemos cómo funcionan esas cosas. Pues se cuenta que los periódicos ya tenían preparada su necrológica, y en especial para la muerte de George Best, cuando aún faltaban 5 años de su deceso, sí, porque era evidente que algún día pasaría y que moriría muy joven. ¿Y olvidado? ¿Tú crees que la gente se olvidó de él? No, de hecho, el aeropuerto de Belfast es el aeropuerto George Best. Hay una estatua en Irlanda del Norte, en Belfast, en el campo del Glentoran, donde empezó. Hay la estatua junto a Dennis Lowe y Bud Busby en Old Trafford. Y es como un nombre que está ahí. Se le han dedicado canciones, se le han dedicado poemas. Es una figura, yo creo que muy, muy presente. Antes decíamos quizás que con cierta dureza que en la cultura del fútbol inglés aún hay un grave problema en eso de valorar positivamente el alcoholismo, pero sí tienen una cosa mucho mejor que nosotros, y es que saben siempre reconocer a los héroes del pasado. No se olvida un mito del pasado en el fútbol inglés, y la figura, o no irlandés en este caso, y la figura de George Best yo creo que está ahí. Lo que pasa es que sigue siendo como un poquito, yo creo que aún no se acaba a veces de utilizar para sacar conclusiones positivas, que es también, en vez de encumbrar una vida de excesos, de esa gente libre. ¿Qué aprendemos de eso, no? Correcto, vamos a aprender un poquito, ¿no? Porque nos quedamos con eso de fue libre, vivió el límite, hizo lo que quiso. Y es cierto, pero nos olvidamos que estas personas que son libres y viven como quieren, causan dolor en otras personas. Y así mismo ya los demás, claro. Y una de las personas que más sufrió, que tampoco no la hemos citado aún, fue la madre de George Best. La pobre mujer parecía una Madonna italiana dolente, porque claro, cada vez que su hijo cometía un exceso, la prensa iba a buscar a la madre. La madre era una persona muy sencilla y obviamente no veía con buenos ojos lo que hacía su hijo. Hasta aquí nuestro retrato del futbolista maldito de hoy, de George Best, pero sabes que ahora vienen tus minutos malditos porque al final de la sección con Padilla terminamos siempre con un test. Bueno, la semana pasada te ponías en la piel de un entrenador para elegir el equipo o selección histórica al que te hubiera gustado dirigir. Esto fue un trámite relativamente sencillo porque todo era en positivo, solo grandes equipos entre los que elegir, ¿de acuerdo? Pero hoy te vas a tener que mojar un poquito más porque vas a tener que elegir cuál es para ti, Tony Padilla, el mejor entrenador polémico. No el mejor entrenador. El más polémico. Sino el más polémico. El entrenador que mucho. Mejores polémicas ha sabido crear. Me gusta mucho esta. Bien, vamos con ello, ¿eh? Ya sabes que no hace falta explicar mucho, simplemente es una cuestión de piel, de instinto. Vale. El mejor entrenador polémico. ¿Pep Guardiola o Luis Van Gaal? Luis Van Gaal. ¿Van Gaal o Toshak? Luis Van Gaal. ¿Van Gaal o Paco Gémez? Uy, el Paquito grande. No, Luis Van Gaal, me quedo con Luis Van Gaal. ¿Luis Van Gaal o Bordalás? Si yo sabía que aquí te ibas a enredar. Me subo al barco de Bordalás. Vale. ¿Bordalás o David Vidal? David Vidal era entrañable. Bordalás, pues. Vale. ¿Bordalás o, atención aquí, Bilardo? El doctor Bilardo. Don Carlos Salvador Bilardo. Vale, yo creo que Maradona estaría de acuerdo contigo. ¿Bilardo o Luis Aragonés? Bilardo. ¿Bilardo o Marcelo Bielsa? Uy. No, pero sí, vamos a polémico. Es que claro, es que estoy de acuerdo contigo ahí, ¿eh? Bilardo. Vale. A ver qué me dices aquí. ¿Bilardo o Luis Enrique? Aquí hay debate, ¿eh? Lo sé, por eso te estoy haciendo la pregunta. Uno aún no ha acabado su carrera, le damos tiempo y nos quedamos con Bilardo. Vale, aquí has buscado paños calientes. Quizás en unos años te lo cambio, ¿eh? Vale. Pero de momento me quedo con Bilardo. Bueno, de momento has quedado con Bilardo. ¿Bilardo o Javier Clemente? Javier Clemente en los años duros de la selección. Don Javier Clemente y Lázaro. El rubio de Baracaldo. Más que Bilardo, ¿eh? No, me quedo con Bilardo. Ah, vale. Bueno, no, oye, que este es tu test, pero... Pero por poco, pero me quedo con Bilardo. Vale. Y entonces esto acabará de la siguiente manera, Tony Padilla. ¿Bilardo o José Mourinho? Sabía que sería este el momento. Dios mío, es muy duro esto. Sí, para esto hemos hecho el test, no por otra cosa. Si empezar así la semana es terrible. Qué estrés. Bueno, no, me tengo que quedar porque es que es una de mis obsesiones personales. Yo ando por casa, eso mi mujer es testigo, lanzando frases suyas con Bilardo. Es que soy muy bilardista. Pensaba que ibas a decir de Mourinho. Ya, pero lo de Bilardo para mí es muy obsesivo. Yo voy lanzando frases suyas de forma random. Es que él lo era, además de polemista, era gran supersticioso.
y obligaba a los jugadores que repitieran exactamente los mismos rituales si es que habían ganado en el partido de antes. Sí, el nivel de locura de Bilardo es creo que es insuperable, incluso con Mourinho. Es un gran dominador de escena, pero creo que Mourinho lo hace todo calculado, y lo Bilardo era genuino, así que me quedo con el doctor. Pues Bilardo, el mejor entrenador más polémico, a juicio de Tony Padilla, con quien hoy hemos repasado la vida y cómo acabó la trayectoria de George Best. Te espero el lunes que viene, Tony. Buena semana. Aquí estaremos. Adiós. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.